Bien, este es un pasaje que es bastante conocido, bastante referido por la forma tan ilustrada como lo narra la palabra, ¿sí? Y narra cómo Dios intervino de una forma sobrenatural a favor del pueblo de Israel en medio de una batalla desigual. ¿Sí? Así es como Dios intervino en medio de una batalla desigual luego de que cruzaron el Mar Rojo. Los amalecitas se convirtieron en enemigos de Israel, ¿sí? Y eran un pueblo nómada. Los amalecitas eran un pueblo nómada, guerrero, ¿sí? Saqueadores les decían por los lados de Siria, saqueadores. Era un pueblo acostumbrado a estar en combate, en guerra. Vivían de eso, de atacar caravanas, de atacar, ¿sí? Pueblos. Entonces era un pueblo en armas, era un pueblo en pie de lucha. Esos eran los amalecitas. Y ese pueblo se decide atacar a Israel una vez cruza el Mar Rojo, Israel. Por el contrario, Israel no. Israel era un pueblo tranquilo. Israel no era un pueblo guerrero. Habían salido de Egipto como esclavos. Habían sido siervos allí, habían sido campesinos, habían sido constructores, pero nunca habían recibido preparación militar, ni habían sido preparados para la guerra. Y le salen al encuentro los amalecitas, que son un pueblo guerrero, que es un pueblo feroz, ¿sí? Y los atacan por atrás. Son saqueadores. Los atacan de sorpresa, los atacan por la parte más débil, por la retaguardia. Atrás, en la última parte, donde venían probablemente los ancianos, los niños, los enfermos, los lisiados, ¿sí? Los débiles, los rezagados, ¿sí? Esos eran los que iban quedando atrás, iba el pueblo avanzando adelante, por ahí los atacan, por el flanco más débil, y los atacan de sorpresa y los obligan a detener el paso. Deuteronomio 25 nos lo confirma, le dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así fue como los atacaron. El pasaje nos muestra que probablemente después de ese ataque tan duro, tan feroz, tan aleve, tan cobarde, porque fue por atrás, por la parte más débil, esa noche ya, llega la noche, se detiene el combate y entonces Moisés le da instrucciones a Josué. Y le dice: bueno, vamos a planear mañana. Y probablemente los amalecitas en su campamento también. Vamos a planear la batalla de mañana. Y los amalecitas contaban con la debilidad del pueblo de Israel. Contaban con que era un pueblo débil, iba a ir atravesando el desierto. Entonces lo que vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer son dos cosas. Primero que todo, Moisés le da instrucciones a Josué: escoge hombres para que salgan a pelear. Es decir, no todo el pueblo va a pelear, escoge hombres, ¿sí? No le dijo guerreros, hombres que salgan a pelear. Es decir, el enemigo que vino es grande, Josué, es grande, es más grande que nosotros, es más feroz que nosotros, es más diestro en la batalla, es guerrero, ¿sí? Escoge hombres que salgan a pelear.
pero vamos a dar la batalla. No vamos a huir, no nos vamos a esconder. Vamos a dar la batalla. Y lo segundo, Moisés inspira valentía, ¿sí?, resolución en Josué y le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios conmigo. ¿Sí? Empieza a meter valor a Moisés. Y al otro día se da la batalla. Josué sale y se enfrentó a los amalecitas. Pero mientras se libraba la batalla, Moisés subió al collado, arriba, a la parte más alta del monte, y desde allí empezó a llenar a Josué con valentía, con arrojo, con decisión. ¿Sí? Allá arriba. Josué daba la batalla abajo con los hombres que escogió. Pero quien sostuvo la valentía fue Moisés, que se subió al monte. ¿Y allí qué hizo? Allí asumió una actitud de dependencia, de rendirse ante Dios y de pedir su presencia en el lugar donde Josué y sus hombres estaban dando la batalla. Es decir, vamos a dar la batalla, pero esta batalla la vamos a ganar rendidos ante Dios. Y esa me corresponde a mí. Yo estaré en el monte, yo estaré en la cumbre, y en mi mano tendré la vara de Dios. Las fuerzas de Moisés no eran más grandes que la necesidad que estaban enfrentando. Eran más grandes los amalecitas. Era más grande el pueblo de Amalec. ¿Sí? Pero Moisés estaba mostrando era con qué se ganan esas batallas. Dependencia de Dios. Por eso he titulado esta mañana, para quienes toman nota, esta enseñanza: la oración como una actitud de rendirse ante Dios. La oración como una actitud de rendirse ante Dios. Recordemos que allá en el capítulo 4, cuando Moisés está dialogando con el Señor en la zarza que lo está mandando a liberar el pueblo de Israel, y Moisés se resiste a él: mira, manda a otro, no me mandes a mí, yo no sé hablar y todo. El Señor, hay un momento donde le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara de pastor. Ve, Moisés, con esa vara con la que yo he hecho estas señales, ve con esa vara y muéstrales que yo estoy contigo. Ve con esa vara, ve con lo que tienes, Moisés. Moisés le entregó al Señor lo que tenía, su vara de pastor. Y eso que Moisés le entregó al Señor, eso que él tenía, eso fue lo que Dios usó en toda la travesía de Moisés cada vez que quiso manifestarse. Lo que Moisés le entregó al Señor. Lo que usted le entrega a Dios, eso es lo que Dios usará cuando tiene que actuar a nuestro favor. Eso que usted le entrega. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Lo que le entregué un día al Señor, eso lo tendré en mi mano. Tú vas y das la batalla, Josué, y yo estaré arriba. Entonces aquí encontramos la primera enseñanza de este pasaje. Para que el poder de Dios se manifieste por medio de la oración, debemos entregarle a Él todo lo que tenemos y todo lo que somos. La primera enseñanza: para que Él se manifieste en la oración, debemos rendirnos y entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Moisés solo tenía una vara, eso le entregó. No necesitamos revestirnos de ningún poder humano, ni habilidad, ni conocimiento extraordinario, ni grandes recursos materiales o económicos, ni contactos, ni grandes relaciones públicas, ni nada. Necesitamos rendirnos a Dios
y entregarle lo que somos y lo que tenemos. Seguramente usted, hermano, esta mañana está enfrentando por estos tiempos una prueba muy dura, una angustia, una enfermedad, un matrimonio en riesgo, un hijo o una hija que se le puede estar queriendo salir de las manos, un negocio con una persona tramposa, injusta, una relación con un jefe o un patrón injusto, déspota, un vecino de mala condición. Usted no sabe yo no sé qué está enfrentando cada uno de ustedes. Cualquiera que sea la necesidad que usted esté enfrentando, seguramente esa necesidad será más grande que sus fuerzas. Y entonces, así como le tocó a Josué ese día, enfrentar unos amalecitas que eran guerreros, que eran más fuertes. Repito, era un pueblo guerrero acostumbrado a vivir de forma nómada en el desierto. El pueblo de Israel era gente común y corriente, trasegando, no estaban preparados para la guerra. Pero Moisés le dice otra vez a Josué: yo estaré contigo mañana, yo estaré arriba en la montaña y la vara de Dios estará conmigo. En la oración, esa es la actitud, la de Moisés. Levantar las manos ante Dios con todo lo que tenemos para que Él intervenga en la batalla. No necesitamos más, hermano. La batalla que usted esté librando contra lo que sea en este momento se gana así, rendidos ante Dios, entregándole en la mano lo que tenemos. No necesitamos más, hermano. Yo se lo puedo dar por testimonio. Yo nací en una familia con poder económico y poder político. Y desde niño me enseñaron que ni ese apellido, ni las relaciones de esa familia las debería usar para nada en la vida. La abuela y la madre que me criaron me enseñaron a rendirme ante Dios. Hasta hoy. Hasta hoy, hermano, he enfrentado los amalecitas más grandes y más fuertes en el trabajo, en el estudio, en la profesión. No he tenido que tocar las puertas siquiera de una rectoría, de un rector de una de las universidades con las que trabajo, que fue compañero mío, que se sentó en los mismos bancos conmigo, que hoy es rector. No he tenido que tocar las puertas de uno de ellos para vencer los amalecitas que me salen cada rato en el trabajo, en el cuarto de guerra, allá, rendido ante Dios, con lo que tengo en mis manos, se los he entregado. Y aquí estoy, hermano. Tenemos la segunda enseñanza, la oración como una manifestación de que dependemos de Dios. La oración como una manifestación de dependencia de Dios. La primera es que usted le entrega a Dios lo que tiene. La segunda es que manifiesta que depende de Dios. Lo que hizo Moisés al subir a la colina fue eso, tomar una posición de victoria. Abajo estaba Josué con los hombres dando la batalla, pero la posición de victoria la tomó Moisés, orando a Dios para que fortaleciera a Josué y sus hombres, ¿sí? Y pudieran concluir la batalla. El versículo 14 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Cada vez que Moisés levantaba la mano, Israel prevalecía. Cada vez que la bajaba, prevalecía Amalec. La batalla se inclinaba. Fue la forma de debilitar en el antiguo pacto, en el pacto que el Señor hizo con Abraham. En ese antiguo pacto, la forma como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Elías, como Enoc, como Noé, vencieron y debilitaron los enemigos que tuvieron que enfrentar, lo hicieron orando, ¿sí?
debilitaron al enemigo. Si en el antiguo pacto estos hombres podían debilitar al enemigo, imagínese usted ahora, en este nuevo pacto en el que estamos. Ahora, como nos enseñó don Juan estos últimos domingos, ahora cuando el enemigo ya ha sido vencido. Ahora, cuando Jesús tomó las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba, si esos hombres en el antiguo pacto podían debilitar al enemigo, imagínense lo que nosotros podemos hacer hoy en este nuevo pacto. La estrategia del enemigo es engañarnos. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 5:8? Vuestro adversario el diablo anda, ¿sí? Va como león rugiente. Póngale cuidado. Pedro no está diciendo que el enemigo es un león rugiente. No, es un farsante. ¿Entiende? Es un embaucador. Anda como un león, pero no es un león. Es un pobre diablo, vencido, derrotado. En ese nuevo pacto, la oración tiene poder, mi hermano. Muestra dependencia, yo le quito, le arrebato. A mí me quiere hacer creer que es más grande el mal vecino que tenemos, la malecita que tenemos ahí acosándonos. Me quiere hacer creer que la malecita de patrón o de jefe, mala gente, o la persona que está acosando a mi hija o mi hijo y me lo quiere arrebatar es más fuerte. No, no es más fuerte. Cuando vienen las pruebas, los problemas, Satanás quiere que usted, ¿sí?, no tome esa actitud de Moisés, esa posición de victoria. Le engaña, le quiere engañar y le quiere hacer creer que las cosas las debe resolver usted por usted mismo. Buscar los atajos, ¿sí? Buscar cómo lo venzo, cómo supero yo esta situación. Le hace ver a usted que el problema es más grande y le lleva a tomar atajos y usted se la pasa entre frustración, angustia, miedo, desolación, ¿sí?, tristeza. Cuando usted ora, debe ser mostrando una actitud de dependencia. La oración es una actitud de dependencia. Es decir, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Que la oración no es un hábito. ¿Entiende? La oración no es una práctica. La oración no es una costumbre. La oración no es una estrategia. No es un dispositivo, no es un ritual. ¿Sí? La oración es una actitud de dependencia. Es una manera de ser. ¿Entiende? No es un asunto que usted tiene en la mano para usar. No, la oración es una actitud en la vida. Y cuando Israel olvidó eso, dice el Salmo 106:7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Ese es el fracaso de muchos que reciben al Señor como su Salvador, que reciben sus milagros, que reciben sus bendiciones, y la emoción es de momento y luego se olvidan y dejan de asumir la actitud de orar. Una vez salen del templo donde recibieron al Señor o donde recibieron el milagro, sus vidas siguen extraviadas, dispersas. Una iglesia sin poder es el resultado de una iglesia sin oración. Un cristiano sin poder es el resultado de un cristiano sin oración, sin dependencia de Dios. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza. Dios muestra su poder cuando es llamado, cuando es solicitado, porque esa es su promesa. Clama a mí y yo te responderé.
Esa es la promesa en Jeremías 33. Clama a mí. No hagas las cosas tú, no intentes coger los atajos tú, no intentes resolver tú. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Moisés sube. Y luego Hur y Aarón le traen una piedra para que se siente ahí y esté más tranquilo y más cómodo. Y ellos se van a encargar de mantenerle las manos levantadas todo el tiempo. Al comienzo se le caían las manos, se le dormían los músculos y se venían abajo y los amalecitas empezaban a avanzar. Entonces Hur y Aarón le levantan las manos. Recuerde, Israel no era un pueblo guerrero, no tenía preparación militar. Recuerde, los salieron huyendo de Egipto a la tierra prometida, no estaban preparados para una guerra. Y los amalecitas les cortaron el camino de sorpresa, les atacaron. ¿Sí? ¿Y qué dice el pasaje? Josué deshizo a filo de espada el ejército amalecita. Pero lo pudo hacer porque Moisés clamó. Un pueblo que no era guerrero deshizo a un pueblo guerrero porque Moisés clamó. ¿Sí? No se desgaste enfrentando las pruebas solo. No se desgaste enfrentando las dificultades solo. No se desgaste enfrentando, ¿sí?, a sus adversarios solo. Pida la intervención de Dios mediante la oración. Recuerde, es una actitud. Por dura que esté la lucha, hermano, por dura la prueba que esté pasando, por duro lo que usted esté enfrentando, no deje de orar en una actitud de dependencia. Y eso nos lo enseñó el Señor Jesús mismo mientras estuvo en la tierra. Para que el poder de Dios se manifestara en Jesús, Jesús tenía que orar desde que amanecía. Todo el tiempo, desde que amanecía, desde que aparecía, se retiraba a orar. Espérenme aquí, voy a orar. Y sus discípulos que anduvieron con él, eso era lo que le veían hacer, orar. Le vieron sanar enfermos, le vieron levantar muertos, le vieron acercarse a leprosos, le vieron expulsar demonios. Pero nunca le pidieron al Señor que les enseñara ni a sanar enfermos, ni a expulsar demonios, ni a levantar muertos. Lo que los discípulos le dijeron al Señor fue: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí me entiende? Lucas 1:11 está ahí. Señor, enséñanos a orar. Lo veían levantar muertos, lo veían y sabían que el poder del Señor estaba en una oración de dependencia de Dios. Señor, enséñanos a orar. Hoy todavía, mi querido hermano, esa debe ser nuestra primera oración en el día. Señor, enséñame a orar. Enséñame a depender de ti. Porque es que orar es consagrar la vida a Dios. ¿Sí? De lo contrario, es exponerse a vivir en ceguera. Y en una ceguera espiritual, donde el diablo nos pone a moler, como puso a Moisés, como puso a Sansón. Por ahí llegamos a la cuarta enseñanza. Orar es conocer a Dios, es ver a Dios a través de la oración. Él nos enseña, ¿sí?, a desarrollar un espíritu firme de autoridad. Ya lo que dice el versículo 12 y 13 del pasaje que leímos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yo le insisto, no se desgaste enfrentando las pruebas usted solo. Encomiende al Señor su camino y Él hará.
Eso es lo que nos dice el Salmo. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sí? Por eso no tenemos que salir a reclamar victorias, ¿sí? Ni logros, ni nada. Él exhibirá. Él, ¿sí?, mostrará tu derecho como el mediodía. Pero encomendar el camino al Señor, solo se hace, hermano, a través de oración, rendida ante Dios, como una actitud. La Biblia nos narra de hombres que anduvieron con Dios, y uno de esos que yo más admiro es Noé. La palabra dice, y Noé caminó con Dios. Cuando usted camina con alguien, conversa con esa persona, ¿cierto? Habla, comparte. Va desarrollando una relación de confianza, una relación firme. ¿Sí? Cuando usted camina y anda con un amigo, con una persona, con su pareja, usted va desarrollando una relación que le va contando todo, ¿sí? Es de firmeza. Andar con Dios es eso. Esa fue la actitud, eso fue lo que hizo Noé, esa fue la actitud de Pedro. Señor, si eres tú, permite, manda que yo vaya a ti caminando por las aguas. Si eres tú, y ve allá. Esa es la actitud, esa firmeza, esa forma de ser, esa forma de orar. Permite que yo vaya a ti. Que yo salga de este bote religioso, Señor. Que yo salga de esta rutina religiosa. Que yo te pueda conocer, Señor, en la forma sobrenatural como tú actúas en cualquier escenario. En cualquier escenario. Déjame sentir, déjame ver que estás aquí. Orar con firmeza es una actitud de perseverancia. ¿Qué era eso? Perseverancia. Levantaban las manos, Hur y Aarón, todo el tiempo levantando las manos para perseverar en la oración, para no ceder ante el enemigo que era más grande. Esa era la enseñanza del Señor Jesús también allá en Lucas 18:1. También le refería a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, no detenerse. La oración nos lleva a conocer a Dios, porque cualquiera que sea la necesidad que estemos enfrentando, no olvidemos, cualquiera que sea la necesidad, no olvidemos que nuestra lucha es espiritual. Y las armas con las que tenemos que enfrentar tienen que ser espirituales. Y el arma espiritual más potente es la oración. Y aquí está una quinta enseñanza. La oración nos convierte en un canal de Dios para bendecir. En eso nos convierte la oración, un canal de Dios. Es una tarea de intercesión a través de la cual Dios nos usa para bendecir a los que nos rodean, a nuestros hermanos en la fe, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los enemigos. Por más adversarios que puedo tener en mi trabajo a veces, cada vez que piso la puerta de una universidad donde trabajo, entro orando por mis enemigos, por mis adversarios. Bendícelos, Señor. Bendícelos, y en lo que sea contra mí, tómales en cuenta. Pero bendícelos. Úsame como canal, Señor. Úsame, Padre. Actúa a través de mí, Señor. Es permitirle que Dios fluya su poder a través de mí. ¿Cómo? Oración. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego de Dios. El don de Dios, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y ese fuego solo lo puedo avivar mediante oración.
Eso no lo avivo con activismo, ni lo avivo con compromisos, ni lo avivo con... No, la forma de avivar el fuego es eso, de rodillas, dependiendo de Dios, entregándole lo que tengo. Esa es la forma de avivar el don del fuego. Permanecer en el Señor. La intercesión es identificarse con la necesidad del otro. Es hacerse al lado del otro. Es actuar con autoridad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a que podamos sentir el dolor del otro, el sufrimiento del otro, lo que está padeciendo el otro. Y cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de lado el altar de la intercesión, le damos lugar al enemigo para que entre y robe. Se robe nuestros hijos, se robe la paz de nuestro matrimonio, se robe la prosperidad de nuestro trabajo, se robe la prosperidad de nuestros negocios, cuando bajamos la guardia en la intercesión. El otro entra y roba. Por eso Moisés no bajó las manos. Por eso Aarón y Hur entendieron que no podían dejarle bajar las manos a Moisés, porque el enemigo se levantaba. De pronto nos hemos confiado mucho como iglesia de este vecindario. Hay que orar y bendecir. Pero hoy tenemos el ataque. Y ahí llegamos a la última enseñanza, la sexta. La oración es la forma de atraer la atención de Dios. Es eso. La oración es la forma de atraer la atención de Dios. No es Dios el que tiene que estar atrayendo nuestra atención, que es lo que a veces podemos terminar pensando. No, nosotros tratando de atraer la atención de Dios. Por eso les decía ahorita, la oración no es un hábito, la oración no es una práctica, la oración no es un dispositivo, la oración no es un ritual. La oración es una actitud de consagración para que nada se interponga entre Dios y yo. ¿Qué se interponía en la oración de Moisés? El cansancio. El cansancio. Todo el tiempo en esta actitud. Llegaba un momento en que sus manos se caían, se doblaban, sus músculos se adormecían y se derrumbaban. Fácilmente cualquier persona o cualquier cosa se puede interponer entre Dios y yo en la oración. El cónyuge, los hijos, el trabajo, las ocupaciones, el ministerio mismo. Hay muchos ministerios que pueden estar ahí distraídos administrando lo que ellos hacen como ministerio y no orar. Y se interpone ahí. Cualquier cosa. Yo le digo a los padres cuando nos buscan, o ve televisión u ora. O vemos La Voz Kids u oramos. O vemos el reality u oramos. Son decisiones que nos tocan, porque es que el enemigo está ahí. Recuerde, como león rugiente. Esta semana estuvo en casa una jovencita que vino a mi oficina y en la Javeriana hace 1 mes y medio, 2 meses, a las consejerías que tenemos que darle los profesores por grupos. Y esa niña llegó hace 2 meses a la oficina, no estoy desorientada en la carrera, en todo. Y llegó un momento en que me dijo, pero es que esto no es académico, profesor, esto es personal. Esto va para suicidio. Y yo me siento cada vez más cerca del suicidio. Le paré las consejerías, cerré el programa y le dije, bueno, hablemos. ¿Cómo está tu relación con Dios? Me dijo, yo soy cristiana, profesor. Mis padres me llevaron a la iglesia. Yo soy cristiana. Pasaron 2 meses y esta semana fui a casa, al fin, a hablar con mi esposa y conmigo. Y nos contaba todo. Una vida
sin oración. Y un enemigo como león rugiente alrededor de ella, haciéndole ver que no sirve, que habla mal, que no sabe hablar, engañándole a una muchachita de 19 años que va a la iglesia desde que tenía 6 meses que la llevó su mamá. Engañada. Y hacerle ver nosotros que tiene que levantar el estandarte. Que es una vida de oración, que la oración es una dependencia de Dios. Eso le pasó a Saúl cuando levantó ese altar allá en la guerra contra los filisteos. Él mismo reconoció: no he clamado a Dios. Y cuando ya levantó el altar, apareció Samuel y le dijo: ¿pero qué has hecho? No he clamado. En ninguna parte de los pasajes antes de la vida de Saúl vemos que haya levantado un altar para adorar a Dios. Solo en el momento en que estaba frente a 30,000 filisteos. Así veía yo a esta niña esta semana en mi casa, ya en el borde del suicidio. Y me lo dijo así, como si me dijera: esto va para un paseo. Yo vengo a esta oficina, profesor, porque yo veo que esto va para suicidio. ¿Sí? Y yo sé que eso es malo, pero yo no veo otra salida. Y así son montones. Y una niña que cristiana. Y hacerle ver esta semana es oración. Dios nos ha llamado para su gloria. Pero tenemos que entresacar lo vil de lo precioso. ¿Qué es lo vil que nos impide tener una dependencia de Dios? ¿Es la familia? ¿Es el cónyuge? ¿Es el trabajo? ¿Son las redes sociales? ¿Es el televisor? ¿Qué es lo que me quita el tiempo precioso para depender de Dios? ¿Qué es lo que se interpone entre Dios y yo? Porque el Señor dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la promesa. Miraré a aquel. Y la única forma de que Dios me vea pobre y humilde de espíritu delante de Él es postrado ante Él, dependiendo de Él, llegando a Él mi necesidad, mi debilidad, mi problema, mi angustia. Y los amalecitas, como vemos, serán derrotados. Serán derrotados. Y el amalecita que tenemos al lado, atormentándonos con esta demanda, será derrotado si nosotros dependemos de Dios. Y cada amalecita que usted tenga ahí en el vecindario, en el trabajo, en la familia, será derrotado si usted de rodillas va ante Dios a depender de Él. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te alabamos y te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, por lo que nos has dado, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque por grandes que sean los enemigos frente a nuestras fuerzas, por grandes que sean las dificultades que enfrentamos, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú vienes a nuestro favor, Señor. Tú acudes a nuestro llamado. Esa es tu promesa, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros hermanos que están aquí hoy, Señor. Tú sabes la lucha, la prueba que cada uno está pasando y enfrentando, Señor. Podrán ser más grandes las pruebas que nuestras fuerzas, Señor. Dependemos de ti, Padre. Dependemos de ti y extendemos nuestras manos a ti, Señor, para decirte que esperamos tu favor, Señor. Para decirte que esperamos, Señor, que vengas en nuestra ayuda, Señor. Enséñanos, Padre, a tener una actitud de oración, de dependencia, de andar contigo. Y ponemos delante de ti, Señor, el amalecita y los amalecitas que en el vecindario hoy se levantan contra ti. Hoy se dejan usar por el enemigo para venir a estorbar tu obra, Señor. Como dice tu palabra, tropezarán y caerán, Señor. Y tú estarás con nosotros, Señor.
Dales la oportunidad un día, Señor, de venir a tu palabra, Señor, y pedirte perdón. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.